Está nubladito después de la lluvia de anoche, con rayos, con truenos y con una precipitación intensa en las primeras horas de este día. Marce, 15 grados la temperatura ahora. ¿Cómo están? Marcelo y Andrés, ¿a dónde andan? Buen día. Hola Pauli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Placita Racedo, nos vinimos aquí a la esquina de San Lorenzo y Vélez Sarsfield para dar el inicio informativo de la jornada de hoy, con el cielo absolutamente gris, plomizo, con la lluvia que tuvimos en la franja central del país, específicamente en nuestra ciudad, después de las 3 de la mañana, donde también con algunos truenos hizo verdaderamente sentir la tormenta. Bueno, sigue nublado y sigue muy húmedo, todo hace presuponer que seguramente en el transcurso del día tendremos algo más de lluvia, al menos como lo venía anunciando ya el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, sí, máxima 24 para hoy e inestabilidad durante toda la jornada. Movimiento de gente, ¿se ve? Nada. ¿Se ven ustedes solos en la plaza, al menos en la toma que está haciendo Andrés? Sí, sí, están los placeros trabajando, ya en un ratito vamos a estar con Verónica de Cedronar, que ya recién arribado. Bueno, en un ratito nomás se empieza a ver el movimiento de gente de la que está trabajando en la plaza particularmente. Algunos que pasan, tenemos muy cercano aquí, por ejemplo, las dependencias de ANSES a 150 metros, con lo cual, digamos, muchos de los movimientos tienen que ver con la presencia de los ciudadanos que van a hacer trámites para allí, para esa zona. Bueno, Marce, sabemos que ya llegó Verónica Delgado de Cedronar, así que si te parece nos vamos aproximando a ella para en vivo ya abordarla y empezar a desarrollar el tema que estamos haciendo desde el inicio del programa, que es justamente el consumo problemático de drogas, todo lo que ocurrió en Buenos Aires y qué mirada tiene Cedronar al respecto. Una mirada que emitió un comunicado en su momento y que pide no frivolizar esto, ¿no? Algunas personas haciendo memes al respecto, otras pidiendo encarcelar a los consumidores, el pedido de la ley de droga. Recién Nilda Gay, toxicóloga, decía, bueno, pero para la ley de drogas tenemos que estar preparados. Si te podés acercar a Verónica para que escuche lo que estoy diciendo, sería genial ya para que ella ya vaya sabiendo de lo que estamos hablando. Perfecto. Ya estamos, Pauli, con perfecto. Eso. Bueno, adelante con Verónica entonces, Marce. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Vero, gracias por recibirnos. Uno de los temas del día que está abocado a la agenda pública, también nuestro programa en particular, y cómo está esta recomendación verdaderamente importante de parte de Cedronar de no revictimizar y de tener los protocolos propios de no convertir a este sujeto en una situación de escarnio. ¿Cómo se ha vivido en las últimas horas, Vero? Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por abordar la temática y por tomarse el tiempo también para poder informar o para poder seguir hablando de esto, ¿no? Que ha tomado mucho auge en estos días, por supuesto, por la complejidad de la situación, por las muertes que ha habido y por la complejidad de muchas personas que todavía están en estado crítico, ¿no? Lo importante en esto es pensar tal cual como vos decís, que se ha pensado en estos días y se ha hablado desde la Cedronar Central en la repercusión que ha tenido y los distintos abordajes que se han dado de la temática, ¿no? Cómo se ha ido pensando. Fundamentalmente se ha hablado mucho de la criminalización de las personas consumidoras, de la estigmatización, que es una de las cuestiones que se viene dando hace mucho tiempo y que no podemos modificar a pesar de que tenemos legislaciones en nuestro país de abordaje de los consumos que están basados en paradigmas de derechos humanos, ¿no? La Ley de Salud Mental del año 2010 incorpora los consumos problemáticos como una problemática de salud y empieza a abordarlos o pretende abordarlos desde este lugar, ¿no? Desde un lugar de salud, desde un enfoque de derechos humanos. Pero lejos estamos en la práctica realmente de poder hacerlo desde ese lugar. Lo mismo la ley de abordaje de los consumos problemáticos, ¿no? El Plan Jacob, que es del año 2014, que tiene la misma intención que se desprende de la ley de salud mental, pero que no podemos aún a esto transmitirlo, traducirlos en prácticas concretas de reducción de daño. Entonces, lo que ha pasado últimamente y la repercusión que ha tomado, que en realidad ha tomado repercusión por la gravedad y por el impacto que tuvo, ¿no? Pero que es lo que viene ocurriendo en lo cotidiano desde hace bastante tiempo.
muertes, adulteración de sustancias, criminalización de los consumos. Tiene que ver con la mercantilización que hay de las personas consumidoras. Seguimos pensando todavía en nuestro país desde una lógica abstencionista, de una negación de las sustancias, de la presencia de las sustancias. Seguimos pensando en una sociedad sin sustancias, y hasta que no podamos hacer ese cambio cultural, social y revisar las políticas sobre drogas que tenemos, va a ser muy difícil que estas prácticas cambien. ¿Qué hay que cambiar de paradigmas? ¿Hay que cambiar de miradas desde la política hacia este tipo de consumos? Hay que pensar que ya no es un país solamente de paso, Argentina, sino lamentablemente también de un consumo profundo. ¿Qué es lo que crees que se debiera cambiar para salir de este statu quo? Yo realmente estoy convencida de que hay cambios en leyes que, como decía anteriormente, ya están, pero aún necesitamos un cambio cultural y un cambio social que implique la aplicación real de estas leyes, ¿no? Son legislaciones que no hace poco, estamos hablando de 12 años, ley de salud mental, de 7 años, 8 años de la ley de abordaje de los consumos problemáticos, pero seguimos todavía instalando esta cuestión abstencionista que nos aleja de lo que es necesario, que son políticas de reducción de daño. Eso es lo que necesita nuestro país. Hay países que ya están instalando desde hace bastante tiempo y con muy buenos resultados políticas de reducción de daño. ¿Qué implica eso? En primera instancia, entender que los consumos están instalados en nuestra sociedad, ¿sí? Y que no podemos erradicarlos totalmente. Es más, ir a la raíz del problema implica entender que somos una sociedad productora de consumos de todo tipo, pero hay consumos que están estigmatizados, que están criminalizados, pero producimos permanentemente consumos, y eso no podemos separarlos de los consumos de sustancia. ¿Qué implicaría eso? Otras prácticas de reducción de daño, por ejemplo, en esta problemática que es lo que hoy nos convoca, que ha tenido que ver con la adulteración de sustancias. Hay programas de detección temprana de las sustancias, digamos, que la Organización de los Estados Americanos lo han instalado, digamos, hace unos años, ya desde el año 2016. Hay sistemas de detección temprana de las sustancias, que implica monitoreo de las sustancias que están en el mercado, identificación, digamos, de los tipos de sustancias que consumen, de los efectos que consumen, de con qué se adulteran estas sustancias para aumentarlas, y implicaría que los usuarios y las usuarias de sustancias tengan conocimiento de qué se está consumiendo, de cuáles son los efectos de lo que se consume. También acercar a los usuarios y usuarias al sistema de salud, que el mismo sistema de salud sepa con qué efectos puede llegar una persona consumidora, pero todo eso implica una lógica de abordaje diferente a lo que se viene haciendo fuertemente en nuestra ciudad y en nuestro país. El paradigma sigue siendo abstencionista, entonces la mayoría de las propuestas terapéuticas, de las propuestas de abordaje de los consumos apuntan a la abstención total, ¿sí? Desconociendo que las sustancias están entre nosotros y que va a ser muy difícil, yo diría imposible, llegar a ese objetivo. Pauli, te sumo a la conversación con Verónica. Sí, te voy a pedir si puedes conectarla a Vero, por favor. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí le conectamos. Perfecto. Estamos con Verónica Delgado, delegada del Cedronar, hablando de esta problemática de impacto a nivel nacional a partir de lo que ocurrió en Buenos Aires, pero como bien decía Verónica, pasa en todo el país desde hace tiempo. Hola Verónica, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días. Bueno, a partir de lo que estabas conversando, diciendo, hablando, ¿no? Te estábamos escuchando esto de la política negacionista, a partir de la cual no podemos implementar políticas públicas y tratar de sacar de raíz esta problemática. Se me vienen las declaraciones de Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que tuvieron un impacto, sobre todo en el arco político opositor, en el arco eclesiástico, ¿no? Él da por sentado
que se consume, y entonces dijo, a ver, abstenerse de consumir 24 horas, no comprar por 24 horas, generar conductas positivas en este sentido. Y entonces tuvo su crítica, esto como ministro de Seguridad, porque dice, a ver, estamos dándole vía libre a que consuma la gente y le pedimos que no consuman por 24 horas. Bueno, en este sentido, este tipo de enfoque o este gobierno, ¿brinda algo de luz verde para lo que se está exigiendo, que es una ley de emergencia de adicciones, por ejemplo, o una ley de drogas para que intervenga el Estado y haga controles de calidad y este tipo de situaciones no ocurran? ¿Es viable eso hoy? Yo creo, Paula, que lo que se planteó es correcto. Ese planteo, digamos, tiene que ver justamente con entender que las sustancias están instaladas y que porque se diga que en este momento, en esta situación crítica, donde están circulando sustancias adulteradas que provocan efectos tan graves, apostar, digamos, a la información de la población, del grupo poblacional consumidor de sustancias, para que pueda generar ciertos mecanismos de protección y de reducción de los riesgos en esos momentos, ¿no? Como esto que se dijo, bueno, no consumir por lo menos por 24 horas, son políticas necesarias, pero claramente, como no estamos aún preparados socialmente para abordar desde este lugar que decíamos de reducción de daños, que es justamente lo que se ha planteado, aparecen muchas críticas, y que esas críticas tienen que ver con seguir negando que los consumos están presentes y que son parte de nuestra sociedad. Entonces es imposible poder pedirle a una persona consumidora de sustancias o con un consumo problemático que interrumpa por siempre su consumo, ¿no? Eso es todo un proceso, y es todo un proceso que también implica revisión de otras políticas que van de la mano, ¿no? Sobre todo en determinados contextos de mayor vulnerabilidad, donde el consumo está muy asociado también a dificultades de acceso o a imposibilidad de acceso al trabajo, a la educación, a la salud. Requiere realmente de un plan integral. Las leyes y las legislaciones están, el plan integral de abordaje de los consumos problemáticos está presente, promueve este tipo de prácticas, pero no se instala. Es necesario modificar también la ley 27, bueno, se me fue el número, que es la ley de drogas, que hace muchos años que está en nuestro país, sí, y que realmente sigue sosteniendo estas políticas abstencionistas. Y vos decís, todavía estamos muy lejos. Recién hablábamos con la toxicóloga Nilda Gait y también decíamos, nos falta mucho para una ley de drogas. ¿En qué instancia estamos en Argentina? Vos como delegada de Sedronar, con la experiencia que tenés, ¿cuánto nos falta? Digo, capacitación, transversalización de instancias del Estado, instituciones. ¿Cuán lejos estamos? Yo creo, Paula, que digamos que la distancia a estas políticas o a estas leyes, a las modificaciones de estas leyes, se está gestando, que esto que sucedió abre a un debate, decíamos al principio con Marcelo, a debates que son necesarios. Esto emerge, irrumpe y nos moviliza como país, pero seguramente el impacto puede quedar en estos días, ¿no? En lo que ocurre en estos días, en lo que se pueda debatir, y se diluye después porque produce ese efecto. Es seguir sosteniendo este tipo de debate, este tipo de discusiones, y sobre todo socialmente, la misma sociedad tiene que ponerlo en agenda. Hay mucha resistencia todavía de la sociedad a entender la lógica de los consumos, esto que decíamos. Vivimos en una sociedad de consumo, promovemos permanentemente todo tipo de consumos y no podemos desconocer eso. Y las drogas no están exentas de esto de lo que venimos hablando. Entonces, romper con este consumismo o revisar este consumismo no tiene que ser revisado solo en sustancias ilegales, tiene que ser revisado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Gracias, Vero. Por mi parte, Marce, es todo lo que tengo. Si querés completar vos, si no, la liberamos a Verónica Delgado. Ah, no escucha mi compañero. Bueno, Vero, te despido desde acá. Muchísimas gracias.
Bueno, Paula, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. La delegada de Cedronar, ahí veíamos la línea 141 por algún conocimiento cercano que tengas de consumo problemático o adicción, siempre disponible esta institución que, como decimos, emite permanentemente informes, hace relevamientos, bueno, genera puentes de diálogo para avanzar en esta problemática que nos atraviesa a todos, que es mundial, que es nacional y que por supuesto también existe en Córdoba y en Río Cuarto, como hemos abordado en innumerables veces. Vamos a marcar la pausa, la primera, en Punta de la M, pero ya venimos.